buenos días, queridos amigos, queridas amigas, hermanas y hermanos que nos veis a través del canal de YouTube que tiene la iglesia de Colmenar Viejo y Manzanares el Real. Bienvenidos a este culto dominical, bienvenidos a este tiempo con el Señor, a este tiempo en el que podremos alabar al Señor, en el que podremos honrar al Señor, en el que podremos clamar al Señor y sobre todo escuchar su palabra y ponerla también en práctica en nuestras vidas. Bienvenidos, como digo, a este tiempo, aunque todavía seguimos haciéndolo a través de las redes, pero ya hemos abierto nuestros locales tanto en Colmenar Viejo como en Manzanares el Real, aunque no al 100% y guardando siempre todas las medidas de prevención y sanitarias que la ley nos exige. Así que vamos a comenzar este tiempo y vamos a comenzarlo con los anuncios. Y los anuncios tienen que ver con las actividades pues, que hacemos en la iglesia, tanto a través de la web como el tiempo presencial. Y pues noticias que nos van llegando de un sitio, de otro y demás, y podemos compartirlas con vosotros. Y lo primero que en esta mañana quiero deciros es que es daros las gracias, lo primero, a todos aquellos que habéis colaborado en la ofrenda misionera. Como sabéis, hemos tenido ahora a principios de este mes pues la ofrenda misionera que correspondía y pues gracias al Señor, gracias también a vuestra generosidad, pues hemos podido recoger una ofrenda generosa y una ofrenda que será enviada a aquellos que ya habíamos establecido que se les iba a enviar, y seguramente pues será bienvenida porque cualquier ayuda es poca en estos tiempos y más cuando tiene que ver con la predicación del Evangelio, cuando tiene que ver con el ministerio al Señor, ¿no? Es necesario el ayudarnos y, como digo, pues agradeceros esta generosa ofrenda que se va a enviar a sus destinatarios. Deciros también que tenemos, como siempre os digo, tenemos varias páginas web donde podemos seguir pues noticias de evangélicas y entonces tenemos varias páginas y una de ellas que quiero recalcar. ¿Y por qué quiero recalcarla? Porque ahí tenéis noticias continuas sobre las actualizaciones en cuanto a la pandemia, en cuanto a confinamientos, en cuanto a restricciones, en cuanto a lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer, y toda la información la tenéis ahí en Actualidad Evangélica. Aquí debajo pues sale, aquí tenéis el link, la página web Actualidad Evangélica, y ahí podréis ver pues infinidad de artículos y, como os decía, también de toda esta información sobre lo que es la actualidad de la pandemia del COVID-19. También quiero daros otra página que también pues sale aquí debajo, y es Protestante Digital, que ahí también podéis ver pues un montón de artículos y de cosas interesantes que tienen que ver con los evangélicos y que tiene que ver también con adorar y alabar a nuestro Dios. Y otra página más que pues nos afecta un poquito más porque, bueno, pues somos, por decirlo de alguna manera, un poco partícipes en ella, es la de la FIEIDE, que también pues aparecerá aquí debajo el link para que podáis entrar en esa página web de la FIEIDE y ahí también pues tener pues esas noticias y esa actualización evangélica. Y una de las cosas que quiero también anunciar y que quiero deciros con respecto a la FIEIDE es que el próximo 23 de mayo será el día de misiones FIEIDE. Se está preparando un vídeo, hay un vídeo que está casi terminado de FIEIDE para poder lanzarlo, para poder promocionar y dar también dar conocimiento sobre el día de misiones de FIEIDE. Y será el próximo 23 de mayo, pero os iremos informando más adelante. Bien, con respecto a las actividades que tenemos en la iglesia, como sabéis, seguimos en pandemia y, como he dicho al principio, pues los locales los tenemos abiertos, pero no están abiertos al 100%. Están abiertos, vamos a decir, pues a un 25% más o menos. Y tenemos cultos presenciales tanto en Colmenar Viejo como en Manzanares todos los domingos ahora, mientras que se nos permita,
todos los domingos a las 10 de la mañana. Si quieres estar en ese culto, tienes que avisar, tienes que inscribirte en una lista porque el aforo está limitado, está muy reducido pues a causa de la pandemia, ¿no? Aún todavía está reducido el aforo. Así que si quieres acudir al culto en Colmenar, te tienes que poner en contacto con Jair. Y si quieres acudir al culto en Manzanares, con Nico. Decir una cosa de Manzanares. Manzanares ha estado y estaba confinado hasta este próximo lunes, pero según las últimas noticias va a estar confinado o va a estar cerrado perimetralmente hasta el día 3 de mayo. Va a ser una semana más. Así que lo que quiere decir es que los hermanos que están en Manzanares sí pueden reunirse, pero nadie de fuera de Manzanares puede ir a reunirse allí, así que pues no nos toca otra nada más que aquellos que queríais reuniros en Manzanares y que no estáis en Manzanares, reuniros aquí en Colmenar, y en Manzanares sí que se pueden reunir. Y como sabéis, pues también tenemos estudio de la palabra, culto o reunión de estudio de la palabra y oración. Esto lo hacíamos los martes aquí en Colmenar y los miércoles en Manzanares, y ahora lo estamos haciendo a través de Zoom todos los jueves a las 8:30. Tenemos ese tiempo de estudio que previamente es subido, también es colgado en el canal de YouTube de la iglesia, y ahí se puede visionar, y después el jueves a las 8:30 nos reunimos para compartir, para debatir, para comentar, para preguntar sobre el estudio y al fin y al cabo para crecer, para fortalecer también pues nuestra fe y nuestro conocimiento en el Señor y crecer también en el Señor. Está siendo un tiempo muy bueno, un tiempo muy bendecido, un tiempo en el que estamos creciendo, en el que nos estamos edificando los unos a los otros, y después tenemos también un tiempo precioso, un tiempo magnífico de alabar a nuestro Dios, de honrarle y de clamar a Él en oración por los motivos que cada uno expone. Esto son los jueves a las 8:30 por Zoom. También los sábados tenemos a las 6:30 de la mañana, un poquitín más pronto, un tiempo de oración que lleva Nico, así que estáis también invitados a poder participar de este tiempo. Es un buen tiempo donde también hay una meditación en la palabra y donde luego pues la oración es un poco más extensa que el jueves, y ahí pues también ya es pues compartir aquellos motivos de oración y orar los unos por los otros. Los sábados a las 6:30 de la mañana. Y los sábados también a las 8:30 de la tarde tenemos el tiempo de compartir, un tiempo también por Zoom, a través de Zoom, para poder compartir qué es lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas durante la última semana, durante el último mes, un versículo que me ha llegado al corazón, que me ha tocado, cualquier cosa que el Señor haya hecho en mi vida y que he visto, cómo he visto su mano, pues ese es el tiempo. Sábados a las 8:30 de la tarde es el tiempo para poder compartir a través de Zoom y poder estar. También os animo a que podáis participar, porque es un tiempo de bendición, es un tiempo de comunión, aunque parezca que no porque es a la distancia, pero es un tiempo de comunión, es un tiempo de estar juntos, de poder vernos, de poder pues hablar los unos con los otros y de poder compartir con los demás pues aquello que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y después, pues como sabéis, todos los domingos también se cuelga el culto dominical en YouTube, aunque ahora también se está haciendo presencial, pero los domingos vamos a seguir, mientras dure esta situación, colgando también los cultos en YouTube. Y las escuelas dominicales que tenemos, pues tanto lo de los adolescentes como de los preadolescentes, como de los niños pequeños. El de los niños pequeños se cuelga en YouTube, y las otras dos pues es a las 12 menos cuarto que tenemos esa escuela dominical. Así que también estáis invitados a poder, a que vuestros hijos puedan participar, puedan estar en esas escuelas dominicales, y que los más pequeños pues puedan disfrutar de la escuela dominical que se cuelga en YouTube. Pasamos al tiempo de los cumpleaños, y esta semana pues solamente, en principio, pues solamente hay un cumpleaños. Y es que el próximo miércoles día 28 cumpleaños Abigail.
Así que muchísimas felicidades, Abigail, desde aquí, pues ya te felicitamos de antemano, aunque recibirás felicitaciones por WhatsApp o llamadas telefónicas y demás. Así que no os olvidéis, el próximo miércoles 28 es el cumpleaños de Abigail. Felicitarla, llamarla por teléfono, un WhatsApp, que todo eso pues anima y también pues contenta a uno el que sepa que los demás se están acordando de ellos, ¿no? en ese día. Antes de comenzar este tiempo del culto, quiero hacer una oración, así que acompañadme a orar. Señor y Padre, queremos agradecer tu cuidado, tu bendición, tu amor incondicional, tu provisión diaria, tu misericordia, tu bondad. Queremos agradecer, Señor, que seas nuestro Dios, que seas nuestro Padre, que seas tú quien dirige nuestras vidas, que seas tú quien controla todo aquello que hacemos. Te damos las gracias por ese inmenso gozo que tenemos de ser tus hijos, de ser aceptos delante de ti a través de la muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, de la muerte allí en la cruz, derramando toda su sangre para el perdón de nuestros pecados, para justificarnos delante de ti. Te damos las gracias porque aquellos que creemos en tu Hijo como nuestro Salvador, somos hechos hijos tuyos, somos partícipes de tu familia y podemos entrar en tu reino y en tu gloria. Señor, ayúdanos a poder ser luz a otros, ayúdanos a poder ser sal en este mundo tan insípido, tan lleno de sinsabores, tan lleno de circunstancias difíciles. Ayúdanos a poder alumbrar, a poder ser también de ánimo y de consuelo para otros, Señor. Y sobre todo, ayúdanos a poder llevar tu palabra, testificar de ti a tantos y tantos que necesitan de ti. Gracias por estos medios que tú provees para nosotros, que tú provees para que podamos seguir llevando tu palabra, para que podamos seguir ministrándote a ti, nuestro Dios y nuestro Padre. Y ahora pedimos tu bendición sobre este tiempo, sobre este culto, y también sobre todos aquellos que van a verlo y van a escucharlo, para que tú bendigas a cada uno allí donde esté, supla sus necesidades, sean de sanidad, sean de trabajo, sean emocionales, cualquier cosa, Señor, que tú puedas suplirlos, que puedas bendecirlos. Y bendice también a quienes pues participan en este culto, a quien va a traer la exposición de tu palabra, la alabanza, todo, Señor, para que sea para tu gloria y para tu honra. Gracias queremos darte en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Esto me gustaría compartir con vosotros un versículo o un pensamiento, y tiene que ver con nuestra idea preconcebida de que todo aquello que iniciamos o que todo aquello que comenzamos con buena disposición, con buenos deseos, con un ánimo fuerte y creyendo en nosotros mismos, va a salir adelante. Y no voy a decir que no, pero nos olvidamos de lo más importante. Me gustaría compartir con vosotros en el libro de Proverbios, que es un libro en el que pues tenemos un montón de dichos, de proverbios, de enseñanzas a modo de proverbios, y digamos que no es que sea un refranero, pero es algo muy parecido, aunque sí que realmente estos proverbios son prácticos para nuestra vida, porque además están inspirados por nuestro Dios. Así que os animo a que podáis leer conmigo Proverbios capítulo 16 y versículos del 1 al 3. Y dice así la palabra del Señor: Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Y decía antes que tenemos esa costumbre o esa mala costumbre
de creer que con esas buenas disposiciones, con esos buenos pensamientos, esos buenos deseos o esa actitud positiva, todo va a salir adelante y todo va a ir bien. Y decía que no tiene por qué ser mentira, pero nos olvidamos de lo más importante para que realmente salga bien. Nos está aquí diciendo el autor de Proverbios que todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Pensamos que todo lo que hacemos, que todo lo que decidimos, que todo lo que organizamos, que todo lo que planeamos y que todo aquello que soñamos y decidimos hacer realidad es limpio y está bien. Y es verdad, en nuestra opinión es así. Pero nos dice que Jehová pesa a los espíritus. Porque hay muchas veces que en esos sueños, en esos deseos, hay quizá pues otras cosas que no son tan buenas. Porque para alcanzar ciertas cosas pues hay que hacer cosas que no son tan buenas. Por eso nos dice el versículo 3, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Qué quiere decir esto? Podemos tener esa actitud positiva, podemos tener esos sueños increíbles, podemos tener esas metas que queremos alcanzar, esa disposición para trabajar, para hacer, pero lo primero que tenemos que hacer es encomendar a Dios todo aquello que queremos llevar a cabo. ¿Por qué? Porque Él sabe perfectamente qué es lo que nos conviene. Y Él puede decirnos, mira, por aquí no, sino por aquí, o esto no, y esto sí. Sin embargo, cuando nosotros nos empeñamos en hacer las cosas a pesar de que muchas veces el Señor, aunque no se lo hayamos pedido, pero está obrando y está llevándonos por un camino, y a pesar de que no queramos llevar ese camino, el problema es que fracasaremos. Fracasaremos porque no ponemos las cosas en manos del Señor. Fracasaremos porque no oramos a nuestro Dios para que Él esté con nosotros. Y fracasaremos de una forma estrepitosa. Dice el versículo 1 que del hombre son las disposiciones del corazón. Nosotros disponemos. ¿Verdad? Nosotros queremos hacer, nosotros estamos pensando, pues el año que viene voy a ir a tal sitio, o quiero hacer esto otro, quiero comprarme esto, quiero alcanzar esto y demás. Pero al final, Dios sabe qué es lo que nos conviene. Y Él es el que realmente va a disponer lo que es bueno para nosotros. Nosotros podemos proponernos muchas cosas, pero Dios es el que dispone. Es el que dice por dónde tenemos que ir, es el que dice por dónde tenemos que mover. Y cuando nosotros depositamos toda esa confianza en el Señor, cuando nosotros encomendamos, como nos dice el versículo 3, todo a Dios, nuestros pensamientos son afirmados. Porque entonces lo que ocurre es que estamos haciendo las cosas o estamos planificando cosas con la mente puesta en el Señor. Estamos planificando todo eso según la disposición del Señor o el propósito del Señor. Y lo estamos haciendo para darle la gloria a Dios. Y cuando tenemos esa disposición, cuando tenemos ese propósito de que todo lo que hagamos sea para su gloria, entonces el Señor afirma nuestros pensamientos. Y el Señor nos muestra cuál es el camino adecuado. Y entonces todo aquello que hagamos prosperará porque lo estamos haciendo para el Señor, con la vista puesta en Él y con la mente de Dios en nuestras vidas. Queridos hermanos, queridas hermanas, amigos y amigas, que todas nuestras disposiciones, todos nuestros propósitos, nuestros planes, nuestras metas a alcanzar sean puestas en manos del Señor, para que todo aquello que queremos alcanzar, el Señor pueda decidir si es bueno o no, y Él nos lleve por el camino correcto. Porque cuando cogemos el camino equivocado, nos estrellaremos. ¿El Señor está ahí para socorrernos? Sí, pero volveremos a estrellarnos, porque no estamos depositando toda nuestra confianza y no estamos encomendando a Dios nuestras obras. Así que encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Amén.
cada historia, cada estrella con su luz, cada cosa que has creado me recuerda que eres tú. Mientras haya aliento en mí, hablaré de tu amor. Si me quedo sin palabras, hablaré con lo que soy. Cada día al despertar, le daré gracias a Dios. Mientras dure mi existir, hablaré de tu amor. Los montes a los valles, de los ríos hasta el mar, cada mano que se extiende ofreciendo paz, cada acto compasivo es la huella de tu voz, cada rayo de esperanza es reflejo de tu amor. Mientras haya aliento en mí, hablaré de tu amor. Si me quedo sin palabras, hablaré con lo que soy. Cada día al despertar, le daré gracias a Dios. Mientras dure mi existir, hablaré de tu amor. Mientras haya aliento en mí, hablaré de tu amor. Si me quedo sin palabras, hablaré con lo que soy. Cada día al despertar, le daré gracias a Dios. Mientras dure mi existir, hablaré de tu amor. Abre mi corazón, Cristo, abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mi corazón, Cristo, abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte, yo quiero verte. Yo quiero ver tu majestad, brillando con la luz de tu gloria. Por tu poder y tu amor, cantamos santo, santo, santo. Yo quiero ver tu majestad.
llévame contigo a morar. Ven ya, Señor Jesús, llévame contigo a morar. Cuando se fue, Él prometió que aparentaría un lugar para que los que Él redimió puedan con Él habitar. Ven ya, Señor Jesús, llévame contigo a morar. Ven ya, Señor Jesús, llévame contigo a morar. Pronto podré contigo estar y por fin tu gloria veré. Tu faz podré yo contemplar y tu amor agradeceré. Ven ya, Señor Jesús, llévame contigo a morar. Ven ya, Señor Jesús, llévame contigo a morar. Llévame contigo a morar. Digno y santo, el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién es, quién fue y quién vendrá? La creación te canta, hosana, gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. De un arco iris estás vestido, tu voz resuena como un estruendo. Recibe honor y gloria, poder y majestad a ti, al único Rey. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién es, quién fue, quién vendrá? La creación te canta, hosana, gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Cristo, tu nombre es grande, fuerte e inagotable, tu misterio glorioso es. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién es, quién fue y quién vendrá? La creación te canta, hosana, gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Hola a todos, es un placer, un privilegio, una responsabilidad, pero también algo que me llena de gozo el poder estar de nuevo compartiendo con vosotros la palabra de Dios. Y quiero compartiros algo que es bastante sencillo,
pero que redescubriendo, indagando en textos donde hemos pasado 1000 veces, pues el Señor me ha hablado con algo muy sencillo, pero que me ha tocado profundamente y no quiero dejar de compartirlo con todos vosotros. Espero que también el Señor pueda hablar a tu corazón y mostrarte lo que su palabra te está hablando a ti hoy. Supongo que tú eres parte de una iglesia. Todos aquellos que nos veis estáis relacionados de alguna manera con un grupo de creyentes que se reúnen para adorar al Señor, o al menos así era hasta hace algún tiempo que empezó la pandemia, ¿no? Estáis involucrados en una iglesia local, en un grupo de cristianos que se reúnen, donde se adora, se ofrenda, se hacen diferentes ministerios, se ponen en práctica los dones. Y eso para nosotros es algo normal, ¿no? Pero por muchos siglos la iglesia fue algo desconocido. Por muchos siglos la iglesia fue un misterio. Durante todo el Antiguo Testamento, el Nuevo Pacto, la iglesia, era algo que fue desconocido para los profetas y para los patriarcas. No hay ninguna referencia evidente en el Antiguo Testamento. Algunas cosas que nos hacen ver, pero nadie podía decir, habrá una iglesia. En cambio, en el Antiguo Testamento parecía que el adorar a Dios, el estar cerca de Jehová, solo pertenecía a un grupo selecto de personas, al pueblo de Israel que Dios había rescatado de Egipto, que Él los había seleccionado, y el servir a Dios directa y exclusivamente, ¿no? el proporcionar servicios de alabanza, de adoración, los sacrificios, estaba aún más reducido a una tribu del pueblo de Israel, que eran los levitas, ¿no? Solo ellos podían ser los sacerdotes, los cantores, aquellos que sacrificaban, que se ocupaban directamente de las cosas del Señor. Ahora con todo eso estaba rodeado de un montón de leyes, ¿no? Del antiguo pacto, leyes claras y específicas de esto está mal, esto no se puede hacer, esto no puedes hacerlo, esto es lo que tienes que hacer, si no haces esto estás errando, ¿no? Estaba bastante claro en la palabra lo que estaba bien, lo que estaba mal y cómo debían dirigirse todas las personas que vivían en aquel tiempo. Con el nacimiento de Jesús, cuando Dios se hace hombre, llega a la tierra, muere en la cruz por nuestros pecados, aparece el nuevo pacto. Y con el nuevo pacto llega una nueva bendición, que es la iglesia, algo que era un misterio, algo que nadie había podido predecir, ¿no? Y así lo dice el apóstol Pablo en Efesios 4, en Efesios 3, versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. De tal manera que hay un nuevo pacto, donde ya da igual del pueblo, la nación que seas, de la condición que tengas, de tu sexo, puedes entrar a formar parte del pueblo de Dios, puedes entrar a ser un coheredero con Cristo, puedes ser un hijo de Dios. Pero claro, si tenemos un nuevo pacto, tenemos nuevas normas, y aunque todas las normas que había antes se torcieron y no cuando los hombres las aplicaban no buscaban agradar a Dios, sino justificarse ellos mismos, con el nuevo pacto viene la verdadera aplicación de la ley. Y junto con la iglesia vienen unas nuevas formas de desarrollar el culto, de desarrollar nuestra relación con Dios, de relacionarnos con los demás, ¿no? Cosas que reflejaban a lo que debía haber sido siempre, pero solo es a través de la llegada del Espíritu Santo que podemos poner en práctica todas esas cosas. Como digo, es un nuevo pacto y hacía falta explicar cómo funcionaba este nuevo pacto, cómo funcionaba esta nueva doctrina. Y eso lo tenemos en los evangelios, en el libro de Hechos y en todas las epístolas, ¿no? Especialmente en las epístolas del apóstol Pablo. En ellas da indicaciones claras a la iglesia, a los miembros de las iglesias, a los líderes, a todos aquellos que forman parte del cuerpo de Cristo, de cómo deben conducirse, dónde tienen que poner su vista, cómo deben comportarse,
con sus familiares, con las personas que se relacionan en su entorno laboral, con las personas dentro de su casa y fuera de su casa, cómo debe ser su corazón y su disposición hacia Dios, cómo debe ser su actitud de servicio hacia la iglesia y a los demás, ¿no? Y es lo que vemos desarrollado en todas estas epístolas. Me gustaría que nos centráramos hoy específicamente en la epístola de los Efesios. Y es una epístola que, leyendo el principio, el bosquejo, podemos ver que no hemos leído toda la epístola, evidentemente, aunque sea cortita, pero en los primeros capítulos vemos el propósito de Dios para la Iglesia, cómo Dios nos ha predestinado, cómo hemos sido redimidos en Cristo, cómo tenemos una herencia en Cristo, cómo tenemos nuevos recursos en Cristo, una nueva vida y una unidad en Cristo. Seguidamente, el final del capítulo 3, vemos cómo es la plenitud de Dios para la Iglesia. En el capítulo 4, cuál es el plan de Dios para la vida fiel dentro de la Iglesia. Y también vemos cómo Dios capacita, da dones y edifica la Iglesia. Luego vemos algunos estándares que Dios nos da en el capítulo 5, que es lo que vamos a volver ahora, y luego vamos a ver cómo Dios Dios a través del apóstol Pablo da mandamientos claros de cómo debemos relacionarnos unos a otros, ¿no? Los maridos y las mujeres, padres y hijos, jefes y empleados, y también cómo Dios provee para sus hijos, los que están en la iglesia, herramientas, la armadura, para enfrentarse a las dificultades, las tentaciones y todo lo que podemos encontrar en las batallas de este mundo. Y lo cierto es que hay que entender que la Iglesia es el cuerpo de Cristo. No es una organización, es un organismo, es un cuerpo vivo. Y la cabeza es Jesús. Y el Espíritu Santo, podríamos decir que la sangre o el sistema nervioso que dirige todo ese cuerpo, ¿no? Y es allá donde queremos llegar. Porque todo esto que he leído así rápidamente en Efesios, pueden leerlo, no tardas ni media hora en leer el libro, tiene un punto de inflexión, 2 versículos que son clave para poder poner en práctica todo esto, para poder desarrollarnos plenamente como miembros del cuerpo de Cristo. Y esto lo encontramos en Efesios capítulo 5. Dice así, a partir del versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y son en estos versículos 17 y 18 donde nos vamos a fijar hoy. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. El bosquejo, para que no os perdáis de la predicación de hoy, es muy sencillo. La primera parte es el contraste, la diferencia. La segunda parte es el mandamiento y la tercera parte son las consecuencias, las implicaciones. Así que vamos allá con la diferencia. El versículo 18 es crucial. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Muy sencillo. ¿Por qué Pablo hace esta diferencia y pone estas dos cosas separadas, ¿no? El ser llenos, el embriagarte con vino, el ser lleno de vino o ser lleno del Espíritu Santo. Muy fácil. Hay una respuesta que vale para el contexto de aquella época, y es que en los tiempos de Pablo, el paganismo, una de las formas de adorar a sus dioses era a través de emborracharse. Cuando consumían mucho vino, cuando llegaban a la intoxicación etílica, creían que llegaban a un clímax, a un éxtasis donde podían estar en una comunión, en una relación más cercana con sus dioses. Y entonces era parte de la adoración ritual el emborracharse. Era la forma de llegar a estar en comunión con esos dioses paganos. Incluso si conocéis algo de cultura clásica,
uno de los hijos de Zeus, Baco, es el dios del vino. ¿Y cómo se adoraba a este dios? Pues bebiendo. Y claro, eso llevaba a muchas otras cosas. Cuando llegaba la intoxicación, pues llevaba al desenfreno y a cometer otro tipo de pecados y otros actos moralmente reprochables, ¿no? Podéis imaginaros. Es por eso que Pablo, en 1 Corintios 10, versículo 21, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 21, les dice a los corintios que estaban luchando con la carnalidad y con la espiritualidad, dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No puedes estar bebiendo para estar en comunión con dioses paganos, y no puedes acercarte entonces a la mesa del Señor a tomar el vino, ¿no? Para celebrar la comunión, ¿no? Era algo que era evidente. ¿Por qué se pone esta antítesis, ¿no? El ser lleno del vino y ser lleno del Espíritu. Pues hay una relación también muy clara. Cuando tú te llenas de vino, te intoxicas y ya no controlas tú, controla el vino. No eres capaz de andar derecho. Habéis visto seguro todos esos vídeos que circulan por las redes sociales de gente que va tremendamente borracha, no es capaz de andar derecho, se tropieza, se cae, intenta ponerse de pie, se vuelven a caer, ni siquiera son capaces de hablar porque no están controlados por su intelecto, no están controlados por su raciocinio, están controlados por el vino, están completamente intoxicados. En otro extremo tenemos lo que Pablo está proponiendo. Si eres completamente lleno del Espíritu Santo, eres controlado por el Espíritu Santo. Eres controlado por el Espíritu de Cristo. Evidentemente, Pablo aquí no está hablando de que el vino sea malo. Hay multitud de argumentos en la Biblia, y no me quiero detener mucho en esto, pero por si alguno dice, ¿se ha quedado este fleco colgando en el Antiguo Testamento? Una de las ofrendas ordenadas por Dios de llevar al templo era el vino, era parte de los sacrificios, las libaciones, era llevar vino, ¿no? Y tenía que ser un vino que estuviera bien, un vino bueno. Jesús mismo, uno de sus primeros milagros, y el primero es las bodas de Caná, de convertir el agua en vino, además en un vino muy bueno, para que la gente celebrara y lo disfrutara, ¿no? E incluso en la Santa Cena, en ese mandamiento solemne que tenemos en la Iglesia, también interviene el vino. El pecado no es beber vino, el pecado no es la bebida alcohólica, el pecado es emborracharse, intoxicarse con alcohol. Es decir, hacer algo que causa perjuicio a tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, un cuerpo que Dios te ha dado, y es algo que además te lleva a otras muchas cosas, ¿no? Porque si pierdes el control, seguro que vas a hacer cosas que no agradan al Señor. Creo que este punto no hace falta defenderlo mal. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, obras de manera diferente. Y tenemos el ejemplo también, relacionado con esto mismo, de los apóstoles en Pentecostés, cuando recibieron el Espíritu Santo. Ellos salieron a predicar la palabra del Señor y predicaban a cada uno en su lengua, en su idioma, y la gente les acusaba de estar borrachos. En Hechos, capítulo 2, versículo 13, dice: mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Parecía que esta gente había llegado al éxtasis pagano de haberse emborrachado y estar en comunión con los dioses, ¿no? Pero no están borrachos, tiene que salir Pedro a defenderlo, sino que era la llenura del Espíritu Santo. Así que aquí tenemos la diferencia que pone Pablo, ¿no? ¿Por qué compara el beber vino con ser llenos del Espíritu Santo? Ahora vamos a esta segunda parte, sino ser llenos del Espíritu Santo. Y puede que hayas desconectado ya, que estés ahora mismo cocinando, limpiando los cristales, escuchando esto mientras vas en el coche. Presta atención a esto, porque quizás es lo más importante que puedes llevar hoy. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Pues déjame que te diga varias cosas que no es ser lleno del Espíritu Santo. No es una experiencia puntual. No es algo que de repente venga del cielo y luego desaparezca. No es una sugerencia.
Y tampoco es que Dios nos dé el Espíritu Santo en porciones, sino que alguna vez podamos tener más y otras veces menos. Fijaros bien, ser lleno del Espíritu Santo es un mandato, es un imperativo. Sed llenos del Espíritu Santo. Es algo que Dios te manda a ti y a mí como hijos de Dios. Que seamos llenos del Espíritu Santo. Así que si es algo que Dios manda, es algo que tú y yo nos tenemos que ocupar en ello. Es algo que nosotros tenemos que hacer. Ahora a alguno le está explotando la cabeza. Empecemos porque el Espíritu Santo habita plenamente en todos aquellos que aceptan a Jesús como su Salvador. Es parte del nuevo pacto. Es la promesa, nos sella. Eso quiere decir que cuando creemos en Jesús, Él viene a morar en nosotros a través de su Espíritu Santo y nos garantiza que un día estaremos en el cielo con Él. Y Dios da el Espíritu Santo plenamente, no en porciones. No, algunas veces puedes tener más, algunas veces puedes tener menos. Tienes plenamente el Espíritu Santo morando en ti. Entonces, ¿cómo te llenas? Bueno, hay dos implicaciones. La primera de ellas la encontramos en Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Si os acordáis, acabamos de leer en Efesios qué es lo que pasa cuando eres lleno del Espíritu Santo. Necesitas el Espíritu Santo para conocer la voluntad del Señor y entonces cantas canciones, himnos, canciones espirituales en los corazones, estás agradecido al Señor y tienes unas relaciones correctas con los que están a tu alrededor, como pasa en los versículos siguientes en el capítulo 5. Si vamos a Colosenses 3, 16 y 17, fijaros lo que dicen. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, fijaros, como nos decía en Efesios, con salmos e himnos y cánticos espirituales, lo mismo que decía en Efesios, y todo lo que hacéis, sea de palabra o hacerlo, todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, lo mismo que en Efesios. Y si siguiéramos leyendo, veríamos como al igual que en Efesios, nos propone Pablo cómo debemos comportarnos cuando una persona es llena del Espíritu Santo en relación a sus hijos, a su mujer, a su marido, a su jefe, a los que están afuera. Lo único que varía es que en Efesios dice, sed llenos del Espíritu Santo, y en Colosenses dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Así que Pablo establece una identificación clara entre ser lleno del Espíritu Santo y que la palabra more con abundancia en ti. ¿Qué significa esto? Eres cristiano, aceptas al Señor con tu salvación, como tu Salvador, estás sellado, recibes el Espíritu Santo, pero aún queda mucho camino que recorrer. Hay muchas cosas en nuestra vida carnal que todavía no agradan al Señor. ¿Cómo las conocemos? Pues con estas dos herramientas. A través del conocimiento de la palabra, donde vemos cómo es Dios, y a través de lo que el Espíritu Santo nos guía y nos enseña de ese conocimiento. Son dos cosas que van juntas. Si no tuviéramos la palabra, no podríamos entender muchas cosas de Dios. No entenderíamos quién es Dios, no entenderíamos cómo es Dios, no entenderíamos cómo obra Dios. Es solo a través de la palabra, vista a través del Espíritu Santo, que nosotros podemos llegar a un conocimiento más profundo y más acertado de cómo es Dios. Es verdad que podemos conocer a Dios a través de la creación, pero solo es a través de la palabra de Dios que yo puedo saber que solo hay un Dios todopoderoso, creador, y que es el único Salvador. Solo es a través de la palabra que puedo conocer que es un Dios terriblemente santo y que me pide que yo sea santo. Solo es a través de la palabra que yo puedo entender que todo lo que sucede es para su gloria y que mi misión en esta vida es glorificar su nombre. Entonces, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Eres lleno del Espíritu Santo cuando todo lo que hay en tu vida se intenta ajustar a la palabra de Dios y todo lo que hay en tu vida se rinde a la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo. Piensa en las metas que tienes en la vida.
Piensa en los proyectos. Piensa en aquellas cosas que son importantes para ti. En aquello que tienes propuesto que te gustaría conseguir dentro de un mes, dentro de 2 años, dentro de 5 años, donde te gustaría estar dentro de 10 años. ¿Es algo que glorifica al Señor? Si no es eso, tu vida está dirigiendo por un camino que no deja el control al Espíritu Santo. Piensa en aquellas cosas que te gustan y que disfrutas. ¿Es algo donde puede participar el Señor y que Jesús podría estar a tu lado haciéndolo contigo? Si no es así, es un área de tu vida que no ha sido entregada al Espíritu Santo. Cuando rindes tu voluntad, cuando rindes tus expectativas, tus deseos, los más profundos, tus anhelos al Señor y los dejas en su mano, cuando aceptas y admites que hay deseos en ti que no se conforman a la voluntad de Dios y que solo Él puede cambiarlo, removerlos, transformarlos, cuando te entregas plenamente al Espíritu Santo, es cuando estás dejando que Él obre y estás siendo lleno. Y cuanto más entregas y más te rindes, más notas esa llenura. Y entonces descubres que hay mucho más en ti que debes entregar. Y sabéis, hermanos, ¿eso qué es? Es el camino de la madurez. Es el camino del verdadero crecimiento. Y así te vas haciendo cada vez en la presencia del Señor más gozoso, pero más humilde, más pequeño ante Él, pero más lleno de gozo y con más ganas de servir, porque estás andando dentro de la voluntad del Señor. Es justo lo que dice en el versículo 17 de Efesios, es lo primero que hemos leído. No seáis insensatos, sino conoced cuál es la voluntad del Señor. Y para conocerlo necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Es la herramienta que Él te ha dado para poder vivir una vida a la altura de lo que Él demanda, pero no solo eso, una vida plena, una vida eterna ahora, una vida llena de gozo, de contentamiento, de paz. Así que para ser lleno del Espíritu, necesitas dedicar tiempo a la palabra, necesitas sumergirte en la palabra del Señor. Necesitas meditar en ella, estudiarla, dejar que penetre y, por supuesto, poner el propósito de tu corazón de ponerla por obra. Y todo esto a través del control y del rendirse al Espíritu Santo. ¿Cuáles son las implicaciones o las consecuencias de esto? Pues la primera es muy sencilla, es muy directa, es una consecuencia lógica. Si ser llenos del Espíritu Santo es un mandato, es algo que Dios quiere que hagas, es algo que debes obedecer. Así que si no lo obedeces, estás desobedeciendo a Dios, estás pecando. Ser lleno del Espíritu Santo no es una sugerencia, es un mandamiento. Y este punto se dirige específicamente a todos esos cristianos que dicen, bueno, yo he entendido la palabra de Dios, he entendido el mensaje de la salvación, he entendido las buenas nuevas, he aceptado a Jesús como mi Salvador, pero hay muchas cosas en mi vida que todavía no han rendido a Él, pero tampoco son cosas tan graves, no tienen consecuencias, no son pecados que tengan consecuencias tan graves, aún puedo seguir con ello, ¿no? Esto es lo que diríamos un cristiano carnal. Pues evidentemente estás desobedeciendo a Dios, porque no eres lleno del Espíritu Santo. Estás en una cuerda floja, estás a veces tirando más para el mundo, a veces estás tirando más hacia el Señor. Y muchas de estas personas, y no quiero juzgar a nadie, pero esto es lo que ocurre, ¿no? Piensan que ya habrá tiempo para mejorar todo eso, que ya habrá tiempo para dejarlo atrás, que el Señor me irá transformando. Cuando el Señor dice que tú tienes que llenarte del Espíritu Santo, a través de tu palabra y a través de rendirte a Él. Esto mismo le pasaba a los Gálatas, y Pablo les confronta diciendo en Gálatas 3:3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Hermanos, estamos en guerra. Y cualquiera que no lo vea es que es corto de vista. O está luchando de manera equivocada.
Solo hay dos bandos. Solo hay dos bandos. Los que están a favor de Dios, los que están con Dios y su santidad, y otro bando en el que están juntos Satanás y sus huestes, el mundo y nuestra carne. Así que fijaos que cerca de nosotros está la batalla, hasta en nuestros propios miembros, como dice Pablo. Y solo se puede vencer si estamos llenos del Espíritu Santo. Y volvemos a lo mismo. No, yo no estoy tan mal, no hago tantas cosas. Todo el mundo piensa en pecados grandes, ¿no? Quizás no estás cometiendo adulterio, pero con tus ojos pecas y no eres fiel a tu mujer o a tu marido. Quizás no estás defraudando millones, pero no estás siendo honesto con tus ganancias, con tus impuestos, Quizás no piensas nunca en asesinar a nadie, ¿verdad? Pero por la espalda vas hablando mal de personas, cotilleando, contando cosas que no deberías decir. Quizá tu pecado es el orgullo, quizá tu pecado es la soberbia, quizá tu pecado es la mentira. Dios quiere que seas lleno del Espíritu Santo para que vivas una vida de victoria. Una vida donde no eres dominado por el pecado. Una vida donde puedes tropezar, pero rápido te levantas. Rápido Dios te levanta. Una vida donde encuentras consuelo y paz. Una vida donde encuentras gozo a pesar de las circunstancias. Jesús sabía todas estas cosas. Sabía que sus seguidores, nosotros, al igual que los discípulos de la primera iglesia, necesitábamos el Espíritu Santo para librar esta batalla. El Espíritu Santo no es más que Jesucristo habitando en ti, su Espíritu. En la noche final de Jesús con sus discípulos, ahí en el aposento alto, cuando celebraron la Santa Cena, Dios les da una serie de promesas maravillosas a los discípulos. Las podéis encontrar en Juan 13, 14, 15 y 16. Y lo primero que les dice es que ellos van a hacer muchas cosas más grandes que las que Él hizo, ¿no? Y la verdad es que por el poder del Espíritu los discípulos hicieron cosas increíblemente más grandes, ¿no? Se convirtieron miles de personas y no solo en este sentido, sino grandes en extensión. Jesús estuvo limitado a Jerusalén y a Judea, pero los discípulos llegaron hasta lo último de la tierra y hoy nosotros seguimos buscando las últimas fronteras, hasta las fronteras digitales, ¿no? Pero ¿cómo se puede hacer todo esto? Pues no puede ser nada más que por el Espíritu Santo, que es poder de lo alto. De esa manera le seremos testigos, como dicen Hechos 1:8. Ahora bien, en ese aposento alto, Jesús le dice, y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré. Nos da la oración como herramienta para mantenernos firmes en esa lucha. Pero ¿cómo vamos a pedir? Si no sabemos ni qué pedir. Dice en Romanos que pedir ni aún sabemos cómo hacerlo, ¿no? Pero que el Espíritu intercede con nosotros con gemidos indecibles. Solo es a través del Espíritu que nuestras oraciones pueden dirigirse de manera correcta hacia nuestro Señor. También dice que estas cosas he hablado para que mi gozo permanezca en vosotros. También les dice, quiero que tengáis mi paz. Dice también, quiero que tengáis mi amor. También dice, quiero que tengan mi gozo. ¿Y qué son todas estas cosas? Es el fruto del Espíritu. Pues el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, más contra todas estas cosas. No hay ley. No podemos cumplir la voluntad del Señor, no podemos hacer lo que Dios quiere que hagamos, no podemos llevar una vida de victoria, no podemos llevar una vida de verdadero testimonio, no podemos llevar una vida de impacto, no podemos llevar una vida que cumpla el propósito que Dios nos ha dado si no somos llenos del Espíritu Santo. Todo personaje, toda persona que aparece en el Nuevo Testamento que tuvo un ministerio exitoso fue llena del Espíritu Santo, empezando por Jesús.
En Lucas 4, versículo 1 dice, Jesús siendo lleno del Espíritu Santo, y en Juan 3, 34 dice, las cosas que hago, las hago por el poder del Espíritu de Dios. Juan el Bautista, que en palabras de Jesús fue el hombre más grande que existió hasta aquel momento, fue lleno del Espíritu desde el vientre de su madre. También lo fueron, por cierto, su padre y su madre. También en Hechos capítulo 4 vemos como se dice, ya lo hemos leído antes, Pedro, lleno del Espíritu Santo, suelta un discurso como nunca antes lo había hecho, como si estuviera en la presencia de Jesús, como si Jesús estuviera hablando por él. Y crea un impacto terrible allí, y allí nace la iglesia tras ese discurso. Cuando van a buscar a gente que sirva, los que serían los líderes de la primera iglesia, las personas responsables, escogieron a Esteban. Y este era hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Y además a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, todas estas personas tenían que estar llenas del Espíritu Santo. Y Esteban, cuando le estaban apedreando, iba a morir sin haber hecho nada, con una muerte terrible. Estaba mirando al cielo y dice, lleno del Espíritu Santo, ve el cielo abierto, ¿no? Es capaz de estar, asemejarse a su sacrificio, al de Cristo en la cruz, ¿no? Por el poder de Cristo que estaba obrando en él. Hermanos, si verdaderamente queréis cumplir la voluntad del Señor, queréis cumplir el propósito para el que Dios te ha dado, para el que estamos aquí, para el que Dios te ha escogido, para el que te ha hecho su hijo, y te ha redimido y te ha hecho coheredero, no, el propósito no es esperar a que lleguemos al cielo, el propósito es aquí ahora, ser llenos del Espíritu Santo y predicar su palabra, ser testimonio, y solo se puede hacer cuando nos imbuimos, nos impregnamos totalmente, nos llenamos abundantemente de la palabra de Dios y dejamos que el Espíritu Santo nos controle. Estamos en una batalla. Satanás está como el león rugiente buscando a quien devorar. El mundo está puesto de nosotros para deslumbrar, está puesto delante de nosotros para deslumbrarnos, para distraernos, para desanimarnos, para llevarnos allí donde Dios quiere que no estemos. Si no, pasamos todo mediante el filtro de la palabra, mediante el filtro del Espíritu. Y si no estamos totalmente controlados por el Espíritu Santo, nuestra carne nos va a llevar a la tentación. La carne es débil, punto. La única forma de vencerla es el Espíritu de Dios. Ahora, hay cristianos que no se dan cuenta que están en la batalla. Parece que no están en primera fila de guerra, están en el campamento, tumbados en una cama, esperando para que algún día luchar. Parece que no se van a enfrentar al enemigo nunca. Pero ahí es donde el enemigo ya está ganando la batalla. Un cristiano mediocre. Un cristiano que no lucha. Es el mejor cristiano para Satanás. Un cristiano que incluso cuando se despista, tropieza y todos los demás pueden decir, anda, mira, ese era un cristiano, ¿por qué vamos a ser igual que él? Todos estamos en primera fila. Todos estamos en primera línea de batalla. Y si no eres lleno del Espíritu Santo, tropezarás. Caerás. No cumplirás la voluntad del Señor. No disfrutarás de sus bendiciones. No disfrutarás del fruto del Espíritu. Y recordando una vez más, ya para terminar, la parábola de los dos cimientos. Había dos hombres que uno edificó su casa en la arena y otro en la roca. ¿Y sabes qué? La tormenta llegó para los dos. La tormenta azotó las dos casas. Pero el que estaba construido sobre la roca resistió. Nos habla claramente, hermanos, no estamos a salvo de las cosas que pasen en este mundo. Esta pandemia la ha puesto más claro que nunca. Pero si estás con tu cimiento sobre la roca, si tu cimiento es Cristo y has dejado el control de tu vida al Espíritu Santo, estás lleno de la palabra, podrás llevar una vida de victoria. Aún en lo más terrible de esa tormenta podrás experimentar el gozo de Dios, la paz y la tranquilidad.
Y hay un último texto que quería leer. Lo menciona Pablo en Efesios 3. Y esta es la oración que hace Pablo por sus hijos espirituales, por esta iglesia de Éfeso. Dice en el versículo 14: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y si eres lleno de la plenitud de Dios, fijaros la promesa que te da. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo. Dios quiere usarte para hacer cosas que son mucho más grandes, mucho más abundantes de lo que nosotros podemos pedir o entender. Pero necesitas estar lleno del Espíritu Santo. Dios quiere usarte en tu iglesia, en la gente de tu alrededor, en tu vecindario, en tu familia, pero no puedes hacerlo si no eres guiado por Él y si no eres lleno del Espíritu Santo. Somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Y Él nos ha colocado en diferentes partes del cuerpo con un propósito para que hagamos algo. ¿Quieres cumplir esa misión? ¿Quieres vivir una vida de victoria? Sé lleno del Espíritu Santo. Amén. Hola hermanos, pues hemos llegado al fin de este culto, así que vamos a ponerlo en las manos del Señor y damos gracias por el culto y por los hermanos que han colaborado, así que vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, el tiempo en el que hemos podido disfrutar de tu palabra, de alabarte, Señor, en comunión con nuestros hermanos. También te damos muchas gracias por tu palabra, gracias porque has usado al hermano que la ha traído hoy para traernos tu mensaje y llegar hasta nuestros corazones, Señor. Pedimos que obres en la vida de cada uno de los que han escuchado este mensaje, Señor, y que toque sus corazones, Padre amado, que tu palabra sea de bendición y sobre todo de edificación para cada uno de nosotros, Padre. Gracias por permitirnos poder seguir grabando estos videos en esta situación, Señor, y poder disfrutar de estos cultos online, Señor. Lo dejamos todo en tus manos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.